Hola, hola, buenas noches para todos. Acaba de ganar Trinidense, sí señores, por el marcador de 2-1 ante el Sportivo San Lorenzo que hoy se encuentra de aniversario. Felicidades para todos los hinchas rayaditos que hay en la ciudad de San Lorenzo y alrededor del país también. Bueno, fue un triunfo necesario, un triunfo hasta ahí, sí señores. Pasó lo que tenía que pasar, se tenía que ganar como sea, medio a cero, no importaba cómo, pero se ganó, que es lo importante. Tricky, no sé si decir que fue superior. Lo que sí puedo decir es que tuvo más remates al arco, fue más insistente en su búsqueda con el gol, por ende, ¿verdad? Y fue más contundente. También destacar que tuvimos una buena labor defensiva con los muchachos ahí, Da Silveira y Bruno Valdés. Si bien desatención en el gol que recibimos, pero bueno, nada es perfecto. Lo que sí fue perfecto es ganar los 3 puntos, porque eso es lo que importa en el fútbol, ¿verdad? Después vemos las formas, vemos, analizamos lo que vamos a hacer aquí a continuación exactamente, ¿verdad? Pero bueno, el partido se dio así. Iniciamos, ¿cómo decir? El partido inició medio parejo, ¿verdad? Porque San Lorenzo parecía adueñarse de la pelota, o sea, no parecía, se adueñaba de la pelota. Tenía más la posesión, no hacía daño tampoco, ¿verdad? Tuvimos alguna que otra llegada esporádica en el primer tiempo hasta que llegó el gol de Fernando Romero, eh, aprovechando, ¿verdad? No sé cómo llamarlo, una escaramuza, no sé cómo llamarlo, que ocurrió en el área de San Lorenzo, que no pudieron rechazar la pelota, le quedó a Romero, definió bien. Un Fernando Romero que está súper amigado con el gol para fortuna trinidense, ya que era lo que más nos faltaba y fecha a fecha lo recalco. Me repito hasta el cansancio, ¿verdad? Pero bueno, era lo que nos faltaba y es bueno encontrar alivio goleador en un delantero, porque es en el que nos refugiamos, es al cual nos vamos y le figurativamente nos vamos y le abrazamos y le pedimos un deseo. Por favor, mete un gol mañana, por favor, mete hoy, por favor. ¿Entienden, verdad? En contrapartida a nuestro otro delantero, Clementino González, otro partido más que no está rindiendo. Entramos, lo vi como, no sé cómo explicar, no quiero decir desganado, no quiero decir que no corre como tiene que correr, pero tenía esa cara de disgustado, de claro, y sí, va a tener esa cara, ¿verdad? Pero vamos a meterle una ganas, viejo, meterle onda, como se dice. Está jugando en Triqui, está jugando en primera división. Respetar la profesión, sí, ya sé, no es que faltó el respeto, ¿verdad? Pero vamos, viejo, tenés que correr, meter, luchar, poner a cara de perro, no sé. Si no te sale la cosa, después ya te va a salir, pero tenés un equipo que te respalda, compañeros que te bancan, un técnico que, hija de puta, todas las fechas te pone el técnico. Todas las santas fechas jugás de titular, hermano querido. Pilas, pilas, por favor, Clementino. Y bueno, ya se va a dar el gol de Clementino, esperemos. Bueno, 17 fechas, ¿verdad? Un gol. Pero bueno, vamos a ir al lado positivo nuevamente o a lo que pasó en el encuentro. Después del gol de Triqui, San Lorenzo empezó a insistir más, evidentemente, en buscar el empate, cosa que le llegó, en algún momento iba a llegar por cómo estaba llegando, ¿verdad? Y un poco de suerte también por parte de San Lorenzo, ya que le queda el remate ahí en el área, por el lado de, creo que fue por el lado derecho, por el lado derecho viene la jugada, por el lado de Cañete, ahí está, ya me vino el nombre de Axel Cañete. Que interesante también su labor. Bueno, vino por su lado el gol, remató Galeano y se desvió por Bruno Valdés y entró. Bruno se quedó con una bronca, evidentemente, ¿verdad? Y parecía que solo así podía llegar al gol, ya que, como le dije, una jugada de un infortunio para el Triqui. Convirtió San Lorenzo, empató el partido, como que ahí Triqui no supo responder, no supimos reaccionar. Buscamos un poquito más, ¿verdad? Pero no éramos precisos. En el medio estuvo Gauto también, que estuvo bien. También Viera comandando, como siempre, el motorcito del equipo. Y Cañete tenía, a ver, de repente, como que podía hacer más. Yo veía al lado derecho de San Lorenzo, por donde estaba el jugador. No me viene el nombre, Vera creo que era el apellido. El lado izquierdo de San Lorenzo, derecho del Triqui, podíamos hacer mucho más daño del que hicimos en la primera mitad. Maná
Recurrentemente le pedía la pelota al uruguayo da Silveira, a Cañete, para que jueguen por ese lado. Mostró cosas interesantes, Maná, por cierto, y como que se quedó con las ganas. No hicimos mucho daño por ese lado. Y bueno, San Lorenzo se hizo con la pelota, no le hacía mucho daño. Triqui sobre el final del primer tiempo también intentó y por poco llega al gol. No se dio, ¿verdad? Nos vamos así en tablas a la primera mitad. Entran los mismos 11 en el segundo tiempo. Trinidense como que cambió la cara, algo le habrá dicho el profe. Por cierto, un saludo grande, un abrazo enorme al profe Arrua. Mis condolencias, profe. Espero que te recuperes pronto de esta pérdida y fuerza, mucha fuerza. Merecía también este triunfo el profe. Y hablando nuevamente del encuentro, como que cambió la cara Triqui. Cambió la cara, pusimos un poco más de ahínco, no sé cómo explicar, porque en el primer tiempo intentábamos, pero no se veía, como les dije, un ejemplo lo de esas caras largas, ese Maná refunfuñando, o Clementino mirando para el piso. No, nosotros necesitamos, dale, será, movete. Si no te sale, bueno, ya va a salir, pero vamos a intentar, ¿no? Poder putear al aire, pero concentrarnos también en el partido, no caras largas, cara por el piso, no, eso no nos sirve a ningún equipo del universo, ¿verdad? Cosa obvia que estoy diciendo, ¿verdad? Que cualquier futbolero sabe. Y bueno, en el segundo tiempo no hubo eso, hubo más ahínco, hubo más, ¿cómo se dice? Más entrega. No quiero decir tampoco compromiso, pero hubo más química, más feeling, como que se calmaron las aguas y ahí empezó a salir la situación, a funcionar, ¿verdad? Nuevamente el engranaje del equipo. Eso se vio con el gol de Gauto al minuto 51. Antes de los 10 minutos del segundo tiempo ya logramos convertir el segundo gol, lo cual vino bien al equipo. Como que ahí planchamos un poco el partido. San Lorenzo, un equipo bastante limitado, un equipo que no tiene prácticamente nada. Tendrá el técnico Julio César Cáceres, que es un buen DT, ya lo demostró, ¿verdad? No hace falta que yo hable de sus pergaminos, pero no tiene armas, no tiene jugadores, no tiene jerarquía. El capitán, por cierto, un párrafo aparte para el capitán Luis Cáceres de San Lorenzo, que se pasó reclamándole cosas al árbitro, gritándole. Yo no sé cómo, yo sí era referee. Yo sí árbitro, el ETSA viene un white corneta y me grita, amonestado, viejo. Me vuelve a gritar 2 veces más, roja y te va. Y que me venga a batalla campal, que me vengan a pegar. Bueno, me van a pegar. Dios mío, yo no sé qué. No busqué los nombres del árbitro, no sé, me pareció irrelevante, pero tampoco quería dejar pasar este dato. ¿Cómo le gritaba? O sea que ahora por ser capitán vos podés gritar de todo al árbitro. Yo creo que no, porque yo no le veo al Beto de la Cruz o a Mendoza o a Bruno Valdés o a Camacho cuando son capitanes que hagan eso a los referees, ¿verdad? Increíble, impresentable lo de este Cáceres gritando como si fuera Maldini, no sé. Porque yo creo que también tenés que tener un poco de, hija de mil, yo juego esto, yo soy esto, yo represento esto. Todo bien con que sea capitán, pero obviamente no le da, hizo un partido pésimo. No, fue que por su culpa perdió su equipo, ¿verdad? Pero no sé. Ni Tito Torres no era así vehemente como era él, ¿verdad? Para mí no son las formas, ¿verdad? Como si fuera que se le robó o algo así, ¿verdad? Cosa que no pasó, ya les aclaro, no pasó nada de eso. Y bueno, como ya le dije, San Lorenzo limitado, sin muchas armas, no encontró mucha respuesta, como que jugó a los pelotazos, ¿verdad? Cambió en el segundo tiempo, también por nuestra parte hicimos nuestro cambio de siempre. Volvió, por cierto, el capitán Beto de la Cruz a aplaudir eso. Esperemos que vuelva en buena forma, con buen ritmo, exactamente. Ingresó también Camacho, a ver, vamos a ver si me acuerdo de todos. Camacho, Chiquito, Tommy Rayer, el capitán Beto. Y Harry, por cierto, Armando Ruiz Díaz también ingresó. Todo de buena manera, Chiquito haciendo su partido. Como para planchar ya el encuentro también fueron los ingresos de Camacho y de Chiquito. Morinho, buena labor nuevamente. El tema es que hoy no tuvo fino con el gol, tuvo un par de contras que no las manejó bien, evidentemente. Por eso es que el resultado terminó de manera ajustada. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar porque ganamos el partido, ¿verdad? Eh, Son cosas a corregir. Evidentemente son cosas a corregir. No podemos estar sufriendo contra equipos como San Lorenzo, con todo el respeto para el Rayadito, ¿verdad? Que es de lo peorcito para ser buenos. Lo vamos a dejar ahí del torneo. Y
Es de lo más malo del torneo. Tenés que ganarle por 2 o 3 goles. Pero bueno, se ganó porque tuvimos varios partidos donde este tipo de partidos en la primera rueda nos costaba muchísimo y no podíamos ganarle justamente contra ellos. Creo que contra ellos casi lo perdimos incluso. Y así, se ganó, puño cerrado, a festejar y a seguir trabajando, a seguir puliendo las cosas, a seguir encontrando la contundencia, también el orden ahí en el medio, en la defensa también. Y por cierto, destacar la labor de Saka Samudio, que lo hizo de manera espectacular para mi gusto, por más que recibió un gol que para mí no fue su culpa porque se desvió. Hizo un gran partido, mostró solvencia, seguridad ahí arriba, las pelotas, ¿cómo se dice? Las pelotas paradas del rival, Samudio. Supo aplacar eso, salió a recoger bien, a embolsar bien las pelotas. Excelente también haciendo tiempo cuando de manera inteligente cuando lo tenía que hacer. Y nada, un gran triunfo. Nos queda la próxima fecha jugamos ante Luqueño en el estadio Luis Salinas. Ya les diré próximamente la fecha porque aquí no lo tengo todavía en mano. Ya salieron las fechas, ¿verdad? Pero aquí Google no me actualizó y me dejó en offside. Pero bueno, lo que sí les puedo nombrar mientras son las posiciones del campeonato. Olimpia con 39, Cerro 33. Lo que nos interesa ahora mismo, Ameliano con 27, tercer lugar. Y nosotros, Trinidense, con 26 puntos en la cuarta posición. Nacional está atrás con 25. Y Libertad con 21, Guaní con 21, etcétera. Lo que hay que tener en cuenta es que Nacional todavía no jugó. Así que esperemos que Nacional pierda, no sume puntos en lo posible y nos mantenemos ahí en el cuarto lugar peleando con Ameliano el podio del campeonato en el mejor de los casos. Muchas gracias para el que llegó hasta aquí. Les mando un abrazo grande a todos. Por favor, denle like, compartan. Que llegue a muchos futboleros esto y sobre todo a muchos hinchas del Triqui que yo sé que quieren estar informados también como nosotros. Gracias para todos y vamos Triqui todavía.